Nos encontramos en el libro del profeta Isaías y estamos en el capítulo 21. El profeta Isaías es el capítulo 21 y consideramos dos versículos, el 11 y el 12. Isaías capítulo 21, versículos 11 y 12. Leemos de esta manera: profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿cuándo llegará el amanecer? El guarda respondió: la mañana viene, pero también viene después la noche. Preguntad, si queréis, preguntad, volved, venid. Un pasaje como este que acabamos de leer nos hace ver que la Escritura, la palabra de Dios, no simplemente contiene textos que son sencillos. Creemos en esa gran enseñanza que tiene la palabra de Dios, que llamamos la claridad de la Escritura, el hecho de que la Escritura es un libro que nos instruye de tal manera que podemos encontrar con facilidad aquello que es el tema central, el hecho de que hay un solo Dios, de que hay una sola manera de volver delante de este Dios como pecadores, que es nuestro Señor Jesucristo, y por tanto hay una serie de temas que están muy claros en las Escrituras, pero también hay textos como este, textos como el que acabamos de leer, que de alguna manera nos desafían a todos, tanto al que tiene que hablar como a los que tienen que escuchar, sobre qué realmente nos está enseñando. Y por tanto vemos el valor que tiene, como solemos decir, es la predicación expositiva de la palabra de Dios. El hecho de que no solamente vamos a la Escritura, a aquellos textos que a nosotros nos gustan, como una especie, si lo puedo decir así, de picoteo, ¿no? Vamos mirando por la Biblia algunos textos que nos son favoritos y siempre vamos a esos mismos textos y creemos que de esa manera conocemos la Escritura. No es así, somos desafiados a que toda la palabra de Dios pueda tener una influencia sobre nosotros. Y este es uno de esos textos que nos desafían porque aparentemente nos están trayendo un mensaje que nos resulta enigmático. ¿Cómo podemos entender palabras como estas? Y muchas veces cuando miramos un texto como el que acabamos de leer, vemos justamente que esa es la manera en la que debemos venir, a hacernos esa pregunta sobre qué es realmente lo que está haciendo, lo que está trayendo este texto, cómo podemos encontrar ayuda. Y para ello muchas veces tenemos que recurrir a los idiomas originales. Ya sabéis que hay una gran tarea que realizan nuestros traductores. Nosotros damos muchas gracias a Dios por Casiodoro Reina y por Cipriano de Valera, que fueron unos traductores excelentes de la palabra de Dios. Nos dieron una Biblia en nuestro propio idioma, una Biblia que actualizada hasta nuestros días podemos seguir usando, y damos gracias a Dios por cualquier otra traducción fiel que tengamos de la palabra de Dios. Pero muchas veces necesitamos recurrir a esos originales de las Escrituras. En este caso, el original de Isaías, como sabéis, es la lengua hebrea. Y es precisamente esa lengua la que nos va a permitir entender un texto como este, ¿no? Ya digo, muchas veces la traducción es tan difícil y necesitamos recurrir al original. Y entonces, cuando habla aquí de la profecía sobre Duma, la clave del texto se encuentra en esa palabra Duma. ¿Qué significa Duma? Pues bien, esa palabra Duma significa literalmente silencio. Silencio. Profecía sobre el silencio. El silencio. ¿De qué está hablando? Pues está hablando de una realidad silenciosa, de algo que permanece en silencio. ¿Qué es esto que permanece en silencio? ¿Qué es lo que se nos quiere transmitir por medio de esa expresión del silencio? Lo que aquí se nos está transmitiendo es justamente la realidad de lo que significa el silencio en las Escrituras. Y por tanto, somos desafiados en una ocasión como esta a que pensemos en el silencio en la Biblia. ¿Qué significa el silencio en las Escrituras?
El silencio significa por lo menos tres cosas en la Biblia. Lo primero que se nos enseña acerca del silencio tiene que ver con el contexto inmediato de estas palabras del versículo 11. ¿Cuál es ese contexto? Sabéis que es la caída de Babilonia, la ciudad de Babilonia, que como venimos destacando desde aquí, Isaías se centra mucho en la ciudad de Babilonia, por lo que significó desde sus orígenes Babel, que es esa rebelión contra Dios, ese espíritu autónomo que no quiere tener en cuenta a Dios ni sus caminos, y esa manifestación histórica de ese espíritu que aparece en el Imperio Babilónico, pero que también aparece hasta el libro de Apocalipsis como lo que podríamos llamar esa especie de Babilonia escatológica, es decir, es como si fuera un compendio de todas las civilizaciones y de todas las culturas que se han ido levantando a lo largo de los siglos y que seguirán estando con nosotros hasta que Cristo Jesús venga en su segunda venida. Pues bien, ese concepto de Babilonia es un concepto muy importante en Isaías y en toda la Biblia en realidad, y nos está hablando de que esta Babilonia, esa forma de vida que no tiene en cuenta a Dios, finalmente será derrotada. Veremos ese triunfo al final de los tiempos con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el contexto en primer lugar del silencio, porque dice en el versículo 9, el profeta cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Ese es el contexto. El contexto es la idolatría, que es lo que caracteriza a los ídolos, como podemos, cuando pensamos en los ídolos, lo que es la idolatría, la imagen que el hombre se hace de Dios, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando en el silencio de los ídolos. Los ídolos se caracterizan en toda la Escritura por estar mudos. Tantos pasajes podemos pensar en ellos, pero en el Salmo 115, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan. ¿Cuál es la característica central del ídolo? El ídolo no habla, permanece en silencio. Por eso, la idolatría va siempre acompañada por la música. Porque el silencio es tan atronador de los ídolos que si no hubiera una orquesta, si no hubiera una música acompañando a esa idolatría, entonces todos de alguna manera serían conscientes de que son ídolos mudos. Muy curioso, ¿no? Como esto aparece también en las páginas de la Escritura, en ese libro que yo os estoy aconsejando que leáis, ¿no? en estos días, ¿no? El libro de Daniel, el profeta Daniel, curiosamente también se encontraría en Babilonia. Se nos habla en el capítulo 3 de esa estatua de oro que hizo construir el rey Nabucodonosor. Ahí vemos claramente lo que es la idolatría. La idolatría es una proyección de uno mismo. Esa estatua de oro estaba representando a Nabucodonosor, su poder, su soberbia. ¿Y qué se nos dice acerca de esta estatua? Pues cuando esta estatua tiene que ser honrada por todo el reino, se nos dice en el versículo 5 del capítulo 3, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Tenemos que apoyar a ese ídolo por medio de esta música, porque el ídolo es mudo. El ídolo realmente no tiene entidad, el ídolo no existe. El no hablar es precisamente la evidencia de que ese ídolo no es nada. Esa es la tragedia de la idolatría, de que realmente estamos confiando en algo que no tiene entidad alguna, que podemos interrogar, que podemos preguntarle a ese ídolo y sabemos que ese ídolo no nos va a dar ninguna respuesta. Todo aquello que en nuestra vida hayamos construido como lo que gira nuestra vida alrededor de lo mismo, que es la idolatría, no va a poder dar sentido a nuestra propia existencia.
porque es simplemente algo que nosotros hemos hecho por nosotros mismos. No puede contestarnos, no puede hablarnos, no va a poder interrogarnos, no va a poder hacer que cambiemos nuestra vida. ¿No es eso una inmensa diferencia entre los ídolos y el Dios de la Escritura? Porque el Dios de la Biblia te interpela, te hace ver que tus caminos son malos, que lo que estás haciendo no está bien. Por eso constantemente sabemos que existe esa controversia entre Dios y la idolatría, entre Dios y la religión. La religión es, como muchas veces os he dicho desde aquí, ese intento de amansar a Dios. Dios tiene que ser como yo quiero que sea. Dios tiene que estar de acuerdo con mi forma de ver las cosas. No, es al revés. Tú tienes que estar de acuerdo con la manera en que Dios te dice que son las cosas. Y lo bueno que tiene eso es que tú, cuando escuchas la palabra de Dios, como en este caso estamos escuchando, como constantemente hacemos esta exposición regular de la palabra de Dios, se nos dice las cosas y nosotros vemos que no son como nosotros queremos que sean, ni siquiera como nosotros pensamos que debieran ser, sino que son tal y como Dios las define. El ídolo no te puede ayudar porque está mudo, permanece mudo. Esa es la característica que tiene. ¿En quién te vas a apoyar tú? ¿Te vas a apoyar en los ídolos silenciosos? ¿O vas a buscar más bien al Dios que es el Verbo, que es la palabra, el Dios que se ha revelado por medio de palabras supremamente en la palabra hecha carne, que es nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que nos está diciendo aquí el silencio, la realidad de la idolatría que ha traído ese silencio sepulcral que tienen los ídolos. Pero el silencio, en segundo lugar, no solamente es una reflexión sobre lo que son los ídolos en sí mismos, sino es una reflexión sobre nosotros mismos también. En ese salmo que he leído hace un momento, el Salmo 115, donde hace esa descripción del ídolo y donde hemos leído que tienen boca mas no hablan, continúa de esta manera: tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Y añade: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. El silencio, en segundo lugar, es una reflexión sobre el ser humano mismo. El ser humano está mudo delante de Dios por causa de su pecado. Es como su propio ídolo. Es decir, poniéndolo de otra manera, el ser humano sin Dios, sin el Dios vivo y verdadero que nos ha hablado, permanece en silencio delante de Dios. Es decir, es totalmente insensible a las realidades espirituales. No puede percibirlas, no puede captarlas, no puede expresarse delante de Dios. Me gusta cómo lo ponía en esa novela tan compleja, ¿no? Y desde luego es otro aspecto, no quiero entrar en ello, ¿no? Pero simplemente decir, ¿no? La trama de la novela más compleja de C.S. Lewis, ¿no? Mientras no tengamos rostro. ¿Por qué no podemos hablar con Dios? Es que realmente no podemos hablar con Dios, porque no carecemos de rostro. Es una profundidad grande, pero está diciendo algo parecido, en otros términos, a lo que está diciendo aquí. El ser humano en el pecado no puede articular palabra delante de Dios. Es como sus propios ídolos. Carece de esa capacidad de venir delante de Dios. Por eso, en la Escritura, una y otra vez, y el ejemplo quizás más claro sea el del apóstol Pablo, cuando se habla de una conversión, ¿qué se dice? Cuando Ananías dudaba, ¿no? ¿Cómo voy a ir a ver a Pablo, no? Si este Pablo resulta que es un perseguidor, hemos oído que ha venido aquí a Damasco a llevarnos a todos a la cárcel, porque somos cristianos, ¿cómo voy a ir a verlo? Me va a coger y me va a llevar a la cárcel. ¿Qué le dice el Señor? He aquí, él ora. Habla con Dios. Ha dejado de estar mudo. Cuando oramos a Dios, cuando hablamos con Dios, cuando tenemos... Porque
el hablar con Dios es una relación con Dios. Cuando tenemos esa relación con Dios, esa es una evidencia de que hemos pasado de muerte a vida, de que Dios ha venido, porque nosotros respondemos a ese Dios. Venimos delante de ese Dios y abrimos nuestra boca. Quizás por primera vez en nuestra existencia somos conscientes de Dios mismo y clamamos a ese Dios. Esa es la realidad de la que aquí se está hablando. Eso es lo que nos rodea. La idolatría de este mundo ha dejado al hombre sin palabras. No puede venir delante de Dios. ¿No es una gran tragedia que estando Dios ahí, la palabra viva que ha venido a nosotros, la gente permanezca muda delante de este Dios? ¿Qué le pueden decir a Dios? Pero es que no le pueden decir nada porque no han recibido en primer lugar esa su propia palabra. Si Dios no te habla primero, tú tampoco le puedes responder a Él. Y por eso constantemente tenemos que oír la voz de Dios, porque nuestra voz, en el mejor de los casos, será siempre una respuesta a la voz divina. Nuestro clamor será algo que tenga que ver con lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Estás mudo delante de Dios? ¿Cómo es tu vida? ¿Tienes una relación viva con Dios? ¿Puede testificar tu habitación más íntima que hablas con Dios, que clamas a Dios, que le pides a Dios? Esa es la prueba. ¿Estás en silencio? ¿Tu vida es un silencio clamoroso delante de Dios? ¿O puede testificar tu habitación, tu familia, tu iglesia de que hay una voz que se levanta hacia Dios? Porque semejantes a sus ídolos son los que los tienen. Están mudos, sus gargantas no hablan. Esa es la tragedia. ¿No es esa la gloria del ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, que puede hablar, que puede usar conceptos? ¿Acaso no le dijo Dios a Adán? Pensarlo alguna vez, que le pusiera, ¿qué? Nombre a los animales, ¿no? Me encanta esa canción de Bob Dylan, ¿no? Le pudo poner nombre a los animales. ¿Por qué? Porque estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios, estaba en comunión con Dios y él podía hablar. Y este animal, su voz, la describe. ¿Cómo es? La gloria del ser humano, la gloria que hemos perdido por causa de nuestro pecado, que no hablamos con Dios, que no oramos a Dios, que no podemos venir a Dios. Eso es el silencio también del que habla la Escritura. La profecía sobre el silencio de todas las naciones paganas que rodeaban al pueblo de Dios, al pueblo de Judá. Eso dice Isaías aquí, profecía sobre el silencio de aquellos que adoran a los ídolos. ¿Dónde estás tú? ¿Estás tú en silencio delante de Dios? Pero hay una cosa más, ¿qué significa el silencio? Y tiene que ver también con ese contexto. Si nos ajustamos muchas veces, si me permitís que os dé ese consejo, ¿no? Cuando algún texto en la Biblia os parezca difícil, aferraos al contexto, ¿no? Mirar el contexto, ¿no? Es difícil que esta palabra duma la podríamos sacar sin conocer el hebreo, claro que sí. Para eso el Señor también nos ha puesto maestros que nos puedan enseñar. Pero si te aferras al contexto de Isaías, quizás algo sí puedas sacar. Porque ¿cuál es el contexto también? No solamente son los ídolos de Babilonia, sino dice algo más. Dice, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. ¿Qué es esto? Lo hemos dicho anteriormente. Es el juicio de Dios que históricamente viene constantemente sobre Babilonia. Todo juicio de Dios en la historia es un anticipo del juicio final. Cuando vemos algo tremendo que está pasando, la Biblia te dice, oye, piensa que esto es un anticipo de cómo será el juicio final. El imperio babilónico cayó, un anticipo del juicio final. Cuando cae la ciudad de Jerusalén, Jesús, lo decíamos la última vez que estábamos juntos, eso es un anticipo del juicio final. Es el juicio de Dios. ¿Qué es el silencio? El silencio finalmente es también la indicación del juicio de Dios. Dios
va a juzgar la idolatría. Dios va a juzgar a los que permanecen mudos delante de Él y permanecen así porque se han apartado de ese su Dios. Esa es la realidad que también nos está anunciando la Escritura. Aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en ambos lugares de una manera muy dramática, si me permitís que lo exprese así. Dice el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 18, hace esa pregunta. También el contexto, curiosamente, es el del Imperio Babilónico, el Imperio Babilónico que iba a castigar a Judá por su pecado. Pero se pregunta el profeta Habacuc, de parte de Dios, capítulo 2, versículo 18, ¿de qué sirve la escultura que esculpió al que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. El silencio. ¿Por qué? Porque Dios juzga. Porque Dios va a juzgar. El silencio del cielo. El juicio de Dios. Y de una manera, como digo, tremendamente solemne, en el libro de Apocalipsis, cuando se abrió el séptimo sello, ¿qué pasó? Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El silencio de Dios, el séptimo sello. La realidad de los planes de Dios que lleva a cabo y que ejecuta nuestro Señor Jesucristo y que si seguís leyendo a partir del capítulo 8 de Apocalipsis, implican el justo juicio de Dios sobre la tierra. ¿Cuál es la antesala de ese juicio que va a venir sobre el mundo? El silencio. El Dios que está gobernando sobre todos. La realidad de su justo juicio sobre la tierra. El silencio, por tanto, que es la antesala de ese juicio. Los que están en silencio tienen que darse cuenta, tienen que pensar que hay algo de una realidad, de un Dios que juzga la idolatría y a los idólatras por causa de su propio pecado. Profecía sobre el silencio. Pero aquí tenemos el contraste siempre de la Escritura, ¿no es verdad? Porque no es solamente la palabra Duma la que nos ocupa en esta mañana. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿cuándo va a venir el amanecer? Y el guarda responde, la mañana viene y después también la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. En medio de ese silencio sepulcral, el silencio del cementerio, se oye una voz. Se oyen voces. Contraste. Lo estamos viendo constantemente en Isaías, ¿no es verdad? Como Isaías tiene estos contrastes magistrales en su profecía. Todo está en silencio. El sepulcro, la idolatría, Dios juzga toda esa realidad. Pero se oyen voces. Se oyen voces, sin embargo. ¿Cómo es esto posible? En primer lugar, pensemos de dónde vienen las voces. ¿De dónde vienen esas voces? ¿De Judá? ¿Del pueblo de Dios? ¿Voces de dónde? De Seir.
¿Qué es Seir? ¿Qué representa Seir? Bueno, Seir es el monte de Seir. Es Idumea, ¿vale? Idumea. Es decir, la tierra del hermano de Jacob, Esaú. ¿Recordáis esa historia, ¿no? En Génesis? Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob heredó las promesas de Dios, el hijo de la promesa. A través de él iba a venir la bendición de Dios que había prometido por medio de Abraham. Por él iba a seguir esa línea piadosa que sabemos que traería a nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Representa, en ese caso, Jacob, lo que son las bendiciones espirituales. Sabemos que de Jacob, claro, viene Judá, viene el pueblo de Israel. Todo lo que es la bendición de Dios se encuentra en ese hijo de la promesa, que no fue Esaú, sino Jacob. ¿Y qué quedó para este Esaú? Bueno, si leéis en Génesis, ¿no? Ese lamento de su corazón, pero Padre, le dice, ¿no? Dame a mí también alguna bendición. ¿Y qué bendición fue? Bueno, pues fue ese monte de Seir, ese lugar desierto, donde se encuentra la actual Petra, en Jordania, ese monumento tan extraordinario que muestra lo que fue esa cultura, ¿no? de los idumeos, ¿no? La cultura de los hijos de Esaú. Pero ¿cómo se caracterizan en la Biblia? Bueno, en la Biblia se ve como esos enemigos inveterados, es decir, constantes del pueblo de Dios, Jacob y Esaú. ¿Qué representan? Bueno, uno representa, como estamos diciendo, la bendición de Dios a través de la promesa por la gracia de Dios, pero el otro representa todo lo contrario, siempre opuestos. Pero fundamentalmente en la Escritura se nos presentan como un prototipo del hombre de este mundo, el hombre que solamente le interesan las cosas de este mundo, que solamente vive para la realidad que puede tocar. Conocemos cómo es caracterizado este Esaú, ¿verdad? Este rojo, ¿no? Vendió, dice en el libro de los Hebreos, en un pasaje tremendamente solemne, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. La única consideración era su apetito, saciar su apetito. Lo único que le importa es la vida en este mundo. El otro mundo lo dejo a un lado. Lo que me importa es vivir aquí y ahora, disfrutar aquí y ahora. Es el hombre profano que dice la Escritura. Es decir, el hombre insensible a las cosas de Dios. El hombre alejado de las cosas de Dios. Literalmente, el hombre que se queda en el umbral de un lugar. Cualquier lugar, cualquier sitio tiene un umbral. El umbral es la puerta, que te quedas ahí en la puerta. Aquí está Dios está con su pueblo, con sus hijos, pero tú te quedas en la puerta. El profano. Esa es la realidad del mundo caído. Nos identificamos con ellos, nos damos cuenta de que así es como estamos por naturaleza, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero, sin embargo, dice aquí, me dan voces de Seir. Lo que el profeta quiere es que notemos la sorpresa. Bueno, si hubieran clamado de Judá, todavía lo habría entendido, pero es que las voces vienen del lugar más inesperado de todos, de Seir. ¿Qué está aquí mostrando el profeta? Está mostrando el otro gran mensaje que tiene su profecía. Isaías, como todos los grandes profetas del Antiguo Testamento, está trayendo un mensaje de juicio, claro que sí, pero también está trayendo un mensaje de gracia, de salvación. Una gracia que encuentra candidatos, si me permitís que lo exprese así, para la salvación, en los sitios más inesperados del mundo. ¿Cómo? ¿Del monte de Seir? ¿Habrá alguien que clame al Señor? Sí lo habrá. Esa es la gracia de Dios. Tenemos que constantemente admirarnos por la gracia de Dios. La gracia de Dios no puede ser convertida en un concepto religioso. Ninguno de nosotros busca a Dios. Si tú eres cristiano, no es porque seas mejor que nadie, sino porque Dios te buscó a ti. La iniciativa es divina, esa es la gracia. Del monte de Seir viene el clamor también. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia incluso de los hijos de Esaú. ¿Acaso la promesa, curiosamente, dada a Abraham no era en ti, en tu simiente serán benditas que
todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Dios no hace excepción de personas de todos los pueblos de este mundo. Dios se va a suscitar, se va a buscar un pueblo. Incluso desde el mismo monte de Seir se va a oír una voz que clame, una voz que está expresando claramente aquí que hay una consideración por lo que está pasando, que de la noche, ¿cuándo va a llegar el amanecer? O también se podría traducir esta expresión, todo el texto, como veis, es complicado de traducirse al castellano, ¿en qué hora de la noche estamos? ¿No? Eso es muy importante, muchas veces plantearse en qué hora de la noche estoy. ¿Estoy justamente cuando me acosté? ¿Es el mediodía? ¿Es a la medianoche? ¿O es a las 3 de la mañana o las 6 de la mañana? ¿Qué hora es? Es importante saber la hora esa, ¿no? Hay este juicio, la noche... Las tinieblas es otro emblema en la Biblia del juicio de Dios. ¿Cuánto va a durar este juicio? ¿En qué parte de la vida estamos? Pero hay esa preocupación, esa genuina preocupación por preguntarle al guarda que ha sido presentado anteriormente, sabéis, como aquí en este capítulo 21 lo decíamos en otras semanas anteriores, se ha presentado a Isaías, ¿no? Isaías se presenta constantemente como ese atalaya, lo dice en el versículo 8. Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Claro, si está de guarda de noche, le puedo preguntar, oye, ¿cuánto va a durar la noche? ¿En qué parte de la noche estamos? Va a amanecer ya. Estamos nosotros así también. Nos preocupan las cosas, inquirimos de parte de Dios, de la palabra. Guarda. ¿Qué es nuestro guarda ahora? ¿Dónde podemos ir? Podemos ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Podemos preguntar a nuestros pastores, a nuestros maestros, Señor, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Has preguntado tú qué pasa? Simplemente es lo que todo el mundo dice, bueno, esto pasa porque tiene que pasar. Claro que hay causas naturales, pero vamos más allá de esas causas naturales y nos planteamos y decimos, Señor, tenemos esta inquietud. Porque aquí hay una diferencia, ¿verdad? No es el silencio de Idumea, pero también las voces en Idumea. ¿Somos nosotros como esas voces? Yo quisiera creer que sí, que por eso estamos aquí, porque nos interesamos, cuando tantos están mudos a nuestro lado. Tú inquieres, tú estás aquí. Y vemos la tremenda gracia de Dios para con esas voces de Seir. Versículo 12, el guardia respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. El guardia responde, la Escritura responde, Isaías responde. Si Dios ha iniciado una obra de gracia en tu corazón por la que tú has dejado de estar mudo y empiezas a decir ¿qué de la noche? Empiezas a preocuparte por el juicio de Dios, por la realidad de este mundo, entonces se nos asegura por parte de la palabra de Dios que esa gracia va a continuar ampliándose en tu vida. El guarda responde, la Escritura responde. Las promesas de Dios están ahí para que tú te des cuenta que puedes echar mano de ellas, que Dios no te va a dejar ni te va a abandonar si tú le buscas. ¿Por qué? Porque Él ha empezado la obra en ti y si la ha comenzado la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y normalmente vemos que es algo muy lacónico aquí lo que se está comunicando, es decir, son expresiones que nos están mostrando por un lado una urgencia porque son realmente palabras muy concretas. La mañana viene después la noche. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué mensaje exactamente nos está transmitiendo? Bueno, está hablando de lo que llamamos las vicisitudes de la vida. Es decir, lo que acontece en esta vida es algo así como lo que vemos constantemente a nuestro lado, pero que nos está trayendo también un mensaje de parte de Dios. La mañana viene, claro, estamos en noche, va a amanecer, pero después va a anochecer otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nos están trayendo un mensaje como el que nos comunica un libro de los fascinantes de la Biblia, ¿no? El otro día me enteraba, ayer mismo, de que era el libro de Eclesiastés era el libro favorito de Packer, ¿no? Pues me alegro, ¿no?, de estar al lado de una persona como Packer, ¿no? Jim Packer, que está con el Señor, uno de los grandes teólogos evangélicos que murió el día 17 de julio.
con 93 años. Él decía, mi libro favorito es el libro de Eclesiastés. Bueno, pues a mí también me gusta mucho Eclesiastés, ¿no? ¿Y qué enseña Eclesiastés? Bueno, conocemos que este libro es un libro fascinante, lo tenéis justamente antes del profeta Isaías, miráis atrás, está el libro de Cantares y Eclesiastés. ¿Y qué quiere decir entonces el profeta Isaías? Quiere decir lo que dice, por ejemplo, Eclesiastés cuando dice tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. La vida pasa. Es de noche, amanece, pero vendrá otra vez la noche. Es decir, tenemos que vivir a la luz de esa realidad de que las cosas acontecen, de que las cosas pasan. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que tomemos atención de ello. Y por eso la conclusión de Eclesiastés que estábamos leyendo. ¿Cuál es esa conclusión de Eclesiastés? Ese capítulo precioso, el capítulo 12 de Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Los que sois más jóvenes, ahora es el momento de buscar a Dios. Ahora es el momento, ha venido el día. Os está amaneciendo, vuestra vida os amanece ahora. Ahora es cuando tenéis que buscar a Dios. ¿Por qué? Dice el libro de Eclesiastés. Porque después viene el atardecer y la noche. Y es una poesía preciosa. Yo no sé si alguno se acuerda de cuando predicamos aquello, ¿no? Pero lo que está aquí personificando el profeta, el que escribió Eclesiastés, en el capítulo 12 y a partir del versículo 3 es el deterioro físico de una persona ya anciana. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Qué sorpresa, ¿no? Cuando te mides y dices, anda, pues si mido menos que cuando era más joven. ¿Por qué? Se encorvarán, dice aquí, cesarán las muelas, los dientes y se oscurecerán los ojos. La vida pasa. Ahora eres joven, es cuando tienes que clamar a Dios, cuando tienes que romper el silencio y decir, Señor, escucha mi voz ahora. Eso es lo que le está diciendo. Clamad a Dios, tened en cuenta el paso del tiempo. La noche, pero también viene la mañana, pero después vendrá otra vez la noche. Nos damos cuenta de que hoy es el día de la salvación, hoy es el día para tener en cuenta la realidad donde vivimos, porque finalmente, dice aquí Eclesiastés, la cadena de plata se va a quebrar y se va a romper el cuenco de oro y el cántaro se va a quebrar junto a la fuente y la rueda va a ser rota sobre el pozo. La muerte viene. El silencio del cementerio viene. Ahora es cuando tienes que buscar a Dios. Habitantes del monte del Seir, ahora, ya que habéis empezado a preguntar qué pasa, por qué ha venido este juicio, por qué ha venido el juicio, cuánto queda de este juicio, ahora buscad a Dios, mientras Él pueda ser hallado. Porque ahora es el tiempo de buscarle. No es para dejarlo mañana, para mañana. Y por eso vemos finalmente el fervor del corazón del profeta de parte de Dios. Preguntad, si queréis. Preguntad, volved, venid. Preguntad, seguid preguntando, inquirid, no os quedéis con vuestras dudas. Lo pongo así, lo que más nos gusta a los pastores es que nos preguntéis cosas. Preguntadnos versículos, preguntadnos cosas. ¿Qué libro puedo leer este verano? ¿Qué significa este texto? Preguntad, para eso estamos, preguntarle a la Biblia, leer la Biblia y decir, ¿esto qué significa? No lo entiendo, dime lo que significa, recomiéndame un buen comentario. Preguntad las cosas, preguntad, inquirid, no os quedéis ahí, simplemente estancados. Preguntad. Haceros preguntas, no os quedéis igual. Sabéis lo que es la salvación, pero tenéis que saber más, tenéis que conocer más. Hay unas riquezas de gracia y de gloria. Hay unas riquezas inigualables que conocer en la Escritura.
Escuchamos la predicación de la palabra de Dios, vamos a escucharla 2 veces si es posible, o 3 o 4, las que sean, porque hay que inquirir, hay que preguntar, hay que plantearse las cosas. Porque es ahora cuando hay que hacerlo. ¿Cuándo lo vamos a tener el tiempo? ¿No? Muchos decimos, no, sí, cuando venga, pero eso nunca vendrá. Es ahora. Cuando tenemos que preguntar, cuando tenemos que inquirir. ¿Por qué? Porque entonces es el tiempo para volvernos de nuestros malos caminos. Volveos. ¿No lo dice constantemente la Escritura? Dios, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué vais a morir? ¿Por qué vais a morir? ¿Por qué nos vamos a perder? ¿Por qué te quieres perder? Si ahora es el momento de la salvación, vuélvete, reconoce tu pecado. Hay esperanza incluso para los habitantes del monte de Seir. La hubo para Esaú, para los descendientes de Esaú, para los profanos. También la hay para cualquiera de nosotros. No importa los pecados que tú hayas hecho. Vuélvete a Dios. Clama a Él. Y ven, porque se nos invita a un banquete espiritual, se nos invita a las bodas del Cordero, se nos invita a sentarnos a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. Se nos invita a estar con los santos de Dios y con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Ahora podemos disfrutar. Ven a Cristo Jesús, quien quiera que seas, ven a Él. No importa si naciste en el monte de Seir, no importa lo que fueras. Ahora te puedes volver, ahora puedes venir a Cristo Jesús tal y como eres y encontrar la salvación en Él. Rompe tu silencio. Clama a Dios. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para buscar a Dios. Estos días en los que estamos viviendo son los días para acercarnos a Él. No hay otros. No hay otros días. Viene la mañana, pero después viene la noche. Ahora es la mañana. Ahora es cuando hay que buscar a Dios. Búscale ahora. Porque el guarda siempre responde. Porque Cristo ha dicho, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Clama a mí, dice la Escritura, y yo te responderé y te mostraré cosas maravillosas que tú no has podido pensar. Quiera Él que nosotros podamos así romper también nuestro silencio y podamos clamar al Señor, sabiendo que en Cristo seremos escuchados siempre para salvación por causa de su obra en la cruz. Amén.